En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Bueno, hermanos, continuamos leyendo el libro del Génesis, prácticamente la historia de nuestros padres en la fe, iniciando por Abraham, después su hijo Isaac, y ahora nos encontramos en la historia de Jacob, podríamos decir entonces nieto de Abraham. Y bueno, hermanos, tenemos que reconocer toda esta realidad que contemplábamos ya desde el día de ayer, de cómo Jacob ya después de tanto tiempo, prácticamente él ya no creía en el Señor. Sin embargo, el Señor se encuentra con él y lo hace experimentar que Él es su único y verdadero Dios. De tal manera que Él lo ayuda a ser consciente de que la bendición de Dios permanecerá sobre él. A tal grado que hay que reconocer que a Jacob pues, le empieza a ir muy bien, ¿sí? No solamente en el ámbito material y económico porque comienza a tener una gran cantidad de ganado, sino también porque de alguna u otra manera Dios lo bendice con una gran cantidad de hijos, ¿verdad? Ya para entonces en el pasaje que estamos leyendo, él tenía ya 11 hijos, ¿verdad? Que en este sentido, bueno, y después de la experiencia de su padre y de su abuelo, pues ciertamente esto era una bendición. Sin embargo, hermanos, hay que reconocer que muchas veces cuando nos empieza a ir bien en la vida, cuando en el fondo nos damos cuenta de que la bendición de Dios se hace presente en la misma vida, muchas veces dejamos de pensar que es Dios y creemos que todo esto es producto de nuestro esfuerzo, de nuestras luchas. En pocas palabras, si nos empieza a ir bien en nuestros negocios, pues pensamos que es por nuestras habilidades, ¿verdad? O por nuestras cualidades, o porque somos personas buenas o hábiles en los negocios, ¿verdad? Si en nuestra familia nos empieza a ir bien, pues empezamos a pensar que es producto del esfuerzo por educar bien a nuestros hijos, por conducirlos por el camino del bien, por estar bien con ellos. En pocas palabras, fácilmente nos llenamos de soberbia cuando nos comienza a ir bien, ¿verdad? Sin embargo, curioso, cuando aparece una dificultad, inmediatamente entonces volteamos nuestra mirada a Dios y le reclamamos, ¿verdad? ¿Por qué si nos estaba viendo tan bien, ahora está yéndonos tan mal? Y en pocas palabras empezamos a culpar a Dios. Dios es el culpable de que yo tenga problemas. Dios es el culpable que yo tenga dificultades. Dios es el culpable de que empiecen a aparecer en mi vida conflictos. El día de hoy aparece una imagen que tenemos que reconocer, hermanos, que ilumina bastante la realidad de nuestra vida. Jacob, después de haber decidido retirarse ya del lugar donde se encontraba, ciertamente dice que se encuentra con un hombre, ¿verdad? Y comienza a luchar fuertemente con él, ¿verdad? Una lucha que se extiende prácticamente por toda la noche. Una lucha que ciertamente no lo deja avanzar, no lo deja seguir adelante. Y él mismo descubre que con el que está luchando es contra Dios, ¿verdad? Y es aquí donde dice en imágenes, pues que Abraham no lo quiere soltar y el hombre le dice, suéltame. Y lo curioso es que le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y me ponía a pensar en esta realidad que muchas veces como cristianos no queremos aceptar. Y es el precisamente aceptar y abrazar la cruz que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo es una bendición, hermanos. Seamos conscientes, pero las dificultades, los problemas que suceden en nuestra vida, cuando los asumimos con fe y cuando nos abandonamos a Dios, después de un tiempo sinceramente volteamos hacia atrás y nos da risa, ¿verdad? Pero no solamente nos da risa en el ámbito burlón de que superamos,
sino de que esa experiencia nos ayudó a crecer, nos ayudó a ser mejores personas. En pocas palabras, hermanos, nos damos cuenta que en la dificultad de la vida diaria, en el fondo son oportunidades que Dios nos da para crecer, para ser mejores personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado el dicho que dice que el oro se acrisola con fuego, ¿verdad? Y lo mismo podemos entender desde el ámbito de la fe. Alguien que dice tener fe y nunca ha pasado por problemas y por dificultades, pues hay que reconocerlo, tendrá una fe un tanto endeble, ¿verdad? Que en la primer tempestad o en la primer dificultad, pues ciertamente se doblará. Pero una persona que ha asumido la vida con todos sus problemas y con todas sus dificultades desde el ámbito de la fe, ciertamente los problemas y de las dificultades de la vida jamás la doblarán. ¿Por qué? Porque su fortaleza está puesta siempre en Dios. Porque Él sabe que cuando uno verdaderamente se abandona a Dios, la vida se transforma. Pero cuando queremos ponernos a pelear y a luchar con Dios, ciertamente no logramos nada. Cuando logró que este hombre soltara a Jacob, pues ciertamente cuando él le pidió que fuera él quien lo bendijera, ¿verdad? Y no dice que dejaron de luchar, sino al contrario, a partir de esa bendición dejó de ser Jacob y se convirtió en ¿quién? En Israel, ¿verdad? ¿Y quién es o de dónde surge o de dónde se da las tribus que después conformarán la historia del pueblo de la salvación de Israel, ¿verdad? Decía hace rato, tenía 11 hijos, les hace falta uno, ¿verdad? El más pequeño que conformará en un futuro las tribus o las 12 tribus del pueblo de Israel. Por otra parte, hermanos, al contemplar el Evangelio, nos damos cuenta de que en la realidad de la vida siempre aparecen dificultades, como decíamos hace rato. Pero es ahí donde nos damos cuenta también la necesidad que existe de que así como hubo alguien que expresara la presencia de Dios con Jacob y lo ayudara a descubrir que en el fondo esa lucha que estaba llevando culminaría con una bendición de Dios, pues que eso también se exprese en la realidad de cada uno de nosotros como hermanos. ¿A qué me refiero? Bueno, hermanos, muchos de nosotros hemos tenido ya la oportunidad de pasar por situaciones difíciles y dolorosas de la vida. Y después de haberlas pasado, después de haberlas superado, nos damos cuenta cómo la bendición de Dios ciertamente se hace presente. Aquí la pregunta es, ¿y qué pasa con tantas personas que aún no han experimentado? Pues que en medio de esas dificultades, en medio de esos problemas de la vida ordinaria, Dios está presente. Pues es ahí donde juega un papel fundamental la acción y la labor de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos ir a ellos, alentarlos, animarlos, a ayudarlos a descubrir que en medio de su vida, en medio de sus problemas, en medio de sus luchas, Dios está ahí. Y si son capaces de aceptar la cruz, la bendición de Dios se posará en ellos y verdaderamente los ayudará a ser personas completamente nuevas. ¿Qué les puedo decir yo? Pues ciertamente no había pasado por esta realidad, digo, y muchas veces como que uno no entiende la situación que pasan otras personas hasta que estás en sus zapatos, ¿verdad? Ahora en este sentido, en medio de esta situación de pandemia, en medio de todas estas complicaciones, pues que ciertamente yo perdí a mi madre, ciertamente me ayuda a ver la realidad y a comprender a las personas desde una perspectiva completamente diferente. Y esto nos ayuda a entender cómo en el fondo, pues todos somos caminos o todos somos hermanos en el camino. Todos iremos pasando por situaciones similares, diferentes, en las cuales tenemos que descubrir que no estamos solos, ¿verdad? A mí en lo personal, la fe de la comunidad, personas que me han compartido su experiencia también en el ámbito de haber perdido algún familiar querido, en el ámbito de haber perdido alguna madre o algún ser muy cercano, pues ciertamente a mí me ha fortalecido y me ha ayudado a ir asimilando un poco más mi realidad de fe que estoy viviendo en estos momentos. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios que así como yo tengo la oportunidad de compartir mi fe con ustedes, no solamente para yo crecer en ese mismo camino, sino para alentarlos a ustedes, pues ciertamente como comunidad nos ayude a seguir adelante. Siendo conscientes, hermanos, las luchas de la vida siempre estarán presentes, pero cuando somos capaces de aceptar que es Dios quien está ahí y pedimos su bendición, la realidad que estamos viviendo cambia por completo, ¿verdad? Yo no me voy a poner a pelear con Dios en el ámbito de, como muchas veces lo hacemos, ¿por qué me quitó a mi madre, verdad? Al contrario, creo que no se trata de pelear, sino al contrario, aceptar esta realidad con fe
y descubrir pues que no he perdido una madre, sino como les he dicho constantemente, he ganado una intercesora en el reino de los cielos.